Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Plastic Facial, en este espacio en donde vamos a resolver todas las dudas que sabemos que están escribiendo en los comentarios de YouTube, que quieren saber, doctor, tengo un problema con esto, me acabo de operar, entonces creo que es el momento, es el espacio ideal para hacerlo y por supuesto tenemos aquí al doctor Luis Felipe Lizárraga, que nos va a platicar un poquito más sobre estas dudas, ¿no?, que pudieran tener las personas comunes y corrientes como nosotros. Así que, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por la entrevista, el espacio. Y pues sí, justamente el objetivo de esto pues es aclarar las dudas. En YouTube nos llegan muchísimas dudas. Yo pido una disculpa primeramente por no poder contestarlas todas, son demasiadas preguntas, claro. Y la verdad es que no nos damos el tiempo a veces necesario para contestar tantas preguntas. La mayoría son recurrentes, son preguntas casi iguales todas, pero sí me gustaría a mí en este espacio poder aclarar muchas de esas cuestiones, de esas preguntas que tienen, sobre todo las que se repiten más. Esas son las que nos interesan a nosotros para que los pacientes que ya se operaron o que están planeando operarse alguna vez de rinoplastia, pues tengan esa información a la mano siempre, ¿no? Que es el objetivo de nuestro canal. Claro que si tienen más preguntas, que las estén dejando, ¿no?, ahí en el canal, que pregunten y trataremos eventualmente de irlas respondiendo poco a poco. Pero bueno, se empieza por algo, ¿no? Por algo empezamos, así que vamos a empezar con la primera pregunta, doctor. Preguntan: hola, doctor, me operé hace 16 días y un lado se está hinchando más que el otro. ¿Eso es normal o me hicieron mal la rinoplastia? ¿Rinoplastia o rinoplastia? En rinoplastia en México. Ok. En el resto de Latinoamérica le dicen rinoplastia. Perfecto. Entonces, pero aquí en México es rinoplastia. Dice que se le hicieron mal. ¿Usted qué opina? Bueno, 16 días de operada realmente es muy poco tiempo todavía. No se puede decir si le hicieron mal, bien todavía, pero yo lo que le comento a mis pacientes es, primeramente, los primeros semanas, los primeros meses, es incluso normal notar algunas irregularidades o asimetrías en la nariz que son debidas a la misma inflamación. Incluso esto que menciono aquí, pues lo menciono en muchos videos del canal, que es común ver irregularidades. Incluso el hecho de dormir un poquito de costado algún día, cualquier noche, los primeros meses, puede hacer que la nariz se vea más hinchada de un lado que del otro, pero ser debido a la inflamación. Entonces, yo siempre les digo, paciencia, ese proceso es normal. Conforme la inflamación va resolviéndose, esa inflamación va disminuyendo y la nariz se armoniza cada vez más, ¿no? Entonces, 16 días es muy poco tiempo. Paciencia, nada más paciencia ya. Y es que quizás no estemos tan acostumbrados, ¿no?, como a este tipo de procesos. Y luego si somos personas ansiosas o que todo el tiempo queremos andar en movimiento, que no tenemos como el cuidado adecuado, pues nos puede cobrar factura, ¿no?, estos descuidos que pueden haber. Rangel96 pregunta, doctor, dice: hola, doctor, llevo 17 días de operado, rinoplastia secundaria con injerto costal. Se me hinchó mucho la nariz y no baja la inflamación. ¿Eso es normal? ¿Cómo puedo ayudar para que baje más rápido? Ok, sí, puede ser perfectamente normal. Algo importante que menciona en su pregunta son dos cosas importantes. La primera, que es una rinoplastia con injerto de costilla, es decir, seguramente se trató de una rinoplastia difícil, una rinoplastia de reconstrucción o un caso complejo. Y segundo, pues que al usar costillas seguramente era una nariz o traumatizada, fracturada previamente u operada previamente. Entonces eso hace el caso, seguramente fue un caso complejo. Entonces, si le hablo de mucha inflamación, pues sí, hay que esperar. En una rinoplastia secundaria, es decir, una rinoplastia ya operada varias veces, seguramente habrá más inflamación que la primera vez. Seguramente esta inflamación tardará más tiempo en resolverse que la primera vez y puede ser perfectamente normal. Paciencia, igual, paciencia. Lo mismo de siempre, la paciencia, y es importantísimo, ¿no?, seguir las recomendaciones al pie de la letra, porque habemos gente que decimos: no, yo creo que igual y si hago esto poquito tiempo, funciona, ¿no? Y cuando realmente las condiciones, las indicaciones son claras. No, y mucha gente nos damos cuenta que a pesar de revisar el contenido, estar bien informados, les agarra la desesperación. Se operan y a la semana ya quieren ver el resultado final, que ya no está inflamado, al mes ya quieren estar totalmente normales y pues no, es un proceso. La cirugía como tal, que es la rinoplastia, es el primer paso nada más de muchos que vienen. Entonces la cirugía es el primer paso y ahí apenas empieza el proceso de inflamación, de cicatrización, de recuperación, que se lleva meses. Entonces es normal, mucha gente se desespera las primeras semanas,
pero pues igual, como te digo, paciencia. El resultado final en una rinoplastia primaria lo vemos entre 6 meses y hasta un año. Entonces imagina el largo camino que tiene un paciente por delante para la recuperación de su cirugía. Pero es un proceso normal que pasan todos los pacientes. Y que cada cuerpo es diferente, ¿no? Porque decimos, es que la comadre se operó y ella hizo esto y le funcionó, cuando puede que a nosotros no. Exactamente. Y igual también menciono con los pacientes. Muchos pacientes mencionan, ¿me voy a inflamar mucho? Pues la verdad, depende de cada cuerpo. Les comento yo mucho, hay gente que se inflama mucho y hay gente que no se inflama nada, haciéndoles exactamente la misma cirugía. Entonces, por eso es la variante de persona a persona. Hay gente que hace muchos moretones en su cara, hay gente que no hace ninguno, y aplicando las mismas técnicas, la misma cirugía, todo igual, y el cuerpo reacciona diferente siempre en cada persona a la cirugía, y es normal también. Perfecto, doctor. Aaron Francois pregunta, doctor, buenas noches. Yo tuve 2 rinoplastias, las cuales tuve fibrosis. Quisiera saber qué probabilidad hay de que vuelva a tenerlo si me hago una tercera operación. Primero, ¿qué es la fibrosis? Digo, yo no tengo idea, pero si nos puede explicar, y ya después responder la pregunta de Aaron estaría excelente. Okay. Bueno, la fibrosis es cicatrización, así como se forma una cicatriz en la piel cuando nos abrimos, cuando nos cortamos. Cicatrización, pero en el tejido interno del cuerpo, ¿no? Es una cicatriz que no se ve, está por debajo de la piel, pero es tejido de cicatrización interno. Eso es fibrosis, eso le llamamos fibrosis. En el caso de la pregunta que nos hacen, pues si ya hizo fibrosis una vez o 2 veces, pues lo más seguro es que si se hace una tercera cirugía, lo más seguro es que de nuevo haga fibrosis e incluso haga aún más fibrosis que las veces anteriores. ¿Por qué? Porque siempre les platico también, los pacientes que se operan de rinoplastia secundaria, terciaria, es una rinoplastia que ya se operó antes, hay que llegar nosotros, romper cicatrices previas para que el cuerpo de nuevo haga cicatrices nuevas encima de las que ya tenía antes. Entonces eso invariablemente forma más tejido de cicatrización, que es en este caso la fibrosis, y es a veces menos predecible ese tejido de cicatrización. Entonces, si su pregunta estrictamente es, obviamente hay maneras de prevenirla, hay maneras de tratarla, etcétera, pero si la pregunta específica es, ¿voy a hacer fibrosis de nuevo? Lo más seguro es que sí, y más que la última vez. Ahora, lo que yo sabía es que, por ejemplo, cuando te operan, no sé, alguna extremidad, la rodilla, después de hacer la cirugía, si se hace la fibrosis, o sea, hay que hacer terapia, ¿no? Para que la fibrosis... Hay terapias con medicamentos, hay terapias con aparatos, hay terapias diferentes para hacer que esa cicatriz o esa fibrosis se disminuya o se quite. Ok, entonces es con medicamento la de la nariz, no es así como hacer ejercicios. Generalmente no, generalmente cuando se hace fibrosis en la nariz o es con medicamentos, con aparatos incluso, o a veces con una nueva cirugía incluso. Si es mucha la fibrosis, se puede quitar con una nueva cirugía. Ángel Giovanni Muñoz pregunta, doctor, me hicieron injerto de piel y me caí y me volé un poquito de piel arriba de la punta de la nariz. Me pusieron piel de atrás de la oreja en la nariz. ¿Cuánto dura para que del color morado que tiene se vaya poniendo como más rojita, más rosita? Bueno, no es muy común eso, pero hablando de injertos, si perdió tejido en la nariz, o si perdió piel en la nariz y la decisión del cirujano fue trasplantar piel de otro lado a la nariz, bueno, recordemos que la piel, por ejemplo, atrás de la oreja no es la misma piel que está en la nariz. Fue como le podemos decir, un medio de urgencia, un medio de rescate, tratar de suplir esa piel que se perdió con el tejido detrás de la oreja. Más o menos en adaptarse el tejido por completo, en fusionarse, por así llamarlo, con el resto de la nariz, tarda 3 semanas, 1 mes más o menos, que es el tiempo que esperemos que el tejido ya está bien acoplado a su nuevo sitio. Pero algo importante que debes saber es que tal vez el color no sea 100% idéntico y eso tal vez sea permanente, ¿no? Sea irreversible, claro. Keila G se pregunta, buenas noches, doctor, una consulta. Si la nariz queda muy respingada, pequeña y se notan mucho los orificios, ¿cuál será la mejor alternativa para hacer que esta baje y el dorso se vea recto, dando un aspecto más natural, ¿no? Dice que le preguntó a su cirujano muchas veces, hace como 6 meses, y que dice que no hay manera, ¿no? El doctor dice que una vez que ya se hizo el procedimiento, que así se va a quedar. ¿Esto es cierto? ¿Se puede revertir? Ok, bueno, hablando de la pregunta, engloba varios aspectos, ¿no? La primera, la punta muy levantada. Siempre, en todas las rinoplastías, tratamos de que al final de la cirugía la punta quede un poquito más levantada de como la queremos al final. Recordemos, todas las heridas, todas las cirugías conllevan inflamación y cicatrización. Y la cicatrización implica que el tejido presente una ligera retracción. Todas las cicatrices tienen retracción. Entonces, de manera normal, y esto ocurre en los primeros 3-6 meses más o menos, la punta va a tener una ligera retracción hacia abajo y hacia atrás. Es lo normal. Pero si pasando ese tiempo
ya ocurrió la retracción, ya bajó la punta, ya se retrajo, pero aún sigue muy levantada, difícilmente con alguna terapia que no sea cirugía va a bajar más la nariz. Siempre les pido yo también que sean conscientes de eso, porque mucha gente al salir de la cirugía, su primer comentario es que me quedó muy levantada, muy respingada, pero no, hay que ser igual, otra vez pacientes, porque ese resultado no es el definitivo y conforme pasen las semanas, los meses, va a haber cambios. El principal que van a notar es ese, retracción de la punta hacia atrás y hacia abajo, y es un proceso también totalmente normal. Como les repito, si pasando este tiempo no ocurrió eso o no fue suficiente el descenso, yo no le vería otra opción más que una cirugía adicional. Excelente. Ya para acabar con esta tanda de preguntas del primer episodio, pregunto a una persona que también se le hizo su segunda rinoplastia y quiere saber si alguna vez en su vida podrá volver a dormir de costado o si tiene que cuidar la zona en donde se operó para toda la vida. ¿Ahí qué le decimos? Es una pregunta muy frecuente. Que si la nariz después de la cirugía va a quedar más sensible, más débil, más frágil que las narices que no son operadas, y pues la respuesta es sí y no. Sí, al principio obviamente, los primeros meses, el primer año tal vez pueda durar un poco más sensible. Sensible me refiero a que la sensibilidad, a sentir la nariz se sienta muy diferente los primeros meses, es normal. Como hacemos unas ligeras fracturas también en los huesos, esos huesos que fracturamos para reacomodarlos y que mejore la forma, también puede durar frágiles algunos meses, pero generalmente pasando 6 meses, un año, la nariz prácticamente recupera la fuerza, la integridad, la forma que tenía previo a la cirugía. Entonces, si hay un golpe fuerte en la nariz, pues tal vez operado o no, puede presentar una fractura. Tal vez la secuela de la cirugía es que el hueso sea ligeramente más débil que antes, pero es una diferencia muy poco significativa, por así llamarlo. Entonces, en resumen, la nariz recupera su su fuerza de antes de la cirugía a después de manera normal. En cuanto a dormir de lado es otra pregunta importante. Como lo comentamos previamente, si duermes de lado los primeros semanas, meses después de la cirugía, pudiera pasar que ese lado que amanece o que está declive en la noche, amanezca más hinchado que el otro. Pero ya una vez resolviéndose la inflamación de 6 meses a un año, eso ya no hay ningún problema. Puedes dormir boca abajo, boca arriba, como tú gustes, no hay ningún problema. Sí, para evitar los primeros meses o cuando menos los primeros días que se hizo la cirugía, ¿qué recomienda? ¿Ponerse una almohada? Exactamente. Una recomendación después de la cirugía es, cuando menos 15 días, puede ser más incluso, no hay ningún problema, pero cuando menos 15 días tienen que dormir con un cierto grado de inclinación en la cabeza. 30, 40 grados más o menos es suficiente, y con eso les recomendamos también unas almohadas altas para que su cabeza quede ligeramente elevada durante la noche, no queden totalmente acostados. ¿Por qué? ¿Qué pasa si quedan totalmente horizontales durante la noche? Amanecen más hinchados. Perfecto, doctor. Pues ahí está la primera tanda de preguntas, así que ya lo saben. Si tienen dudas, si tienen preguntas, o si quieren hacer una consulta también, pues bueno, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? ¿Redes sociales? ¿Algún correo, teléfono donde nos podamos poner en contacto con usted? Bueno, los contactos están ahí en las redes sociales. Este video está originalmente para YouTube, pero se va a distribuir en diferentes plataformas. Los contactos principales donde tenemos el enlace directo con nosotros es Instagram y es Facebook. Por aquí por YouTube podemos hacer las preguntas y como en esta dinámica pues iremos contestándolas poco a poco, pero los enlaces principales están en las ligas que aparecen en Instagram y en Facebook. Ahí atendemos personalmente, contestamos los mensajes. Por ahí toda la información que requieran para consultas, lo que sea, por Facebook, Instagram, así que ya lo saben. Pues bueno, si quieren que contestemos más preguntas, más bien que el doctor conteste más preguntas, pues déjenlas en los comentarios y estén pendientes de los siguientes videos, pues para que vean, ¿no? Si ahí se resuelven, si no, pues ojalá en el siguiente, y así vamos a ir agarrando al azar las preguntas más frecuentes. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.